Estamos en contacto precisamente con Robert Valencia, analista experto en política de los Estados Unidos, y puede iniciar saludándolo. Pues muchas gracias, Guillermo. Sí, efectivamente, antes de saludar a nuestro invitado, pues habría que decir que no alcanzaron los votos suficientes para que el expresidente Trump fuera condenado por incitación a la insurrección por los eventos del pasado 6 de enero en el Capitolio. 57 congresistas, 50 demócratas y 7 republicanos votaron a favor de condenar a Trump, mientras que 43 optaron por absolverlo, y eran necesarios 67 votos, es decir, 2/3 del Senado, para declarar culpable al exmandatario. Señor Robert Valencia, experto en política de los Estados Unidos, muy buenos días, bienvenido a Análisis Unal. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Bueno, señor Valencia, ¿qué significa para los Estados Unidos y para su política este hecho crucial después de todo lo que sucedió con el señor Donald Trump? ¿Y qué podemos esperar hacia futuro? Porque ya en un comunicado él dice que va a seguir y que su movimiento no va a parar. A mí me parece que lo que ocurrió el pasado sábado sienta un serio y grave precedente para la vida de los estadounidenses, no solamente la vida política, sino la vida en general. Me parece que los senadores republicanos, en este caso particularmente, quisieron preservar sus intereses políticos, el de no culpar a Donald Trump de lo acaecido el pasado 6 de enero, que en mi concepto fue un intento de golpe de Estado. Ellos saben que al señalarlo culpable podrían enardecer, podrían enojar a esa base republicana que todavía lo apoya, que fueron 74 millones de votantes a favor de Donald Trump. No quiere decir que todos los 74 millones pues estaban dispuestos a tomarse el Capitolio. Sin embargo, aquí hay un dato que me parece que es importante señalar. Hace poco un estudio de un tanque de pensamiento, un think tank de corte conservador, mostraba que una sustancial mayoría republicana apoya la toma del poder por la fuerza. Es decir, hay muchas personas dentro de esa base que están de acuerdo o que apoyan lo que ocurrió el pasado 6 de enero, que para mí fue un hecho gravísimo. Así que eso dice mucho del impacto y del dominio que tiene Donald Trump en ese partido, y como usted bien lo señala, pues él dice que su movimiento va a recobrar fuerza. No sabemos eso qué significa en el sentido estricto de la palabra, porque lo que se espera por lo menos es que Donald Trump, los problemas de Donald Trump no terminan aquí. Fue absuelto políticamente, sí. Tiene el derecho de lanzarse a la presidencia en el 2024, sí. No fue culpado políticamente, pero aún así le esperan varios expedientes criminales, tanto aquí en la ciudad de Nueva York, le esperan 2, como en el estado de Georgia, en donde trató de influir en las elecciones del pasado 3 de noviembre al hacer esa llamada al secretario de prensa, al secretario de Estado, perdón, de Georgia, en tratar de revertir los resultados. Así que hay un cierto aire de incertidumbre realmente con lo que va a ocurrir, pero en el gran esquema de las cosas a mí me parece que lo que ocurrió el sábado pues da a entender de que la rama legislativa, que tanto critica a la rama ejecutiva por sus extralimitaciones, esta vez le dio básicamente carta blanca para que un presidente haga las mismas cosas, tenga las mismas actitudes y acciones, así sea a 2 semanas de entregar el poder. Me parece que lo que ocurrió fue un hecho bastante grave. Señor Robert, recobrar fuerza, como usted lo hace al referirse al señor Trump, ¿es afectar el Partido Republicano? ¿Será que estamos próximos a recibir el Partido Nacionalista de los Estados Unidos? Bueno, como lo acabé de señalar, me parece que sí. Es decir, bueno, vamos a ver qué tanto de lo que ocurrió el 6 de enero todavía, a mí me parece que es un hecho
grave, es uno de esos hechos, esos parteaguas, ¿no? Como se dice, en la historia estadounidense. Yo me atrevería a decir que a la par de lo que ocurrió en el 9/11, el Pearl Harbor, ese es un hecho histórico realmente, un hecho histórico y no en el buen sentido de la palabra, es decir, es histórico por lo grave de lo que fue. Es decir, el movimiento, en mi opinión, todavía continúa. Hay muchas personas que todavía lo apoyan a pesar de lo que ocurrió, como él mismo lo dijo una vez en campaña. Él dijo, si yo me paro en la Quinta Avenida y le disparo a alguien y lo mato, la gente no me pasa nada. Entonces, ese es el concepto que se tiene aquí en Estados Unidos, de que este hombre no puede hacer cualquier cosa y no se le haya culpable. Y así es como lo entienden los republicanos. La figura de Donald Trump, para ellos sigue siendo esa figura que, aunque es una dicotomía realmente, porque con Donald Trump los republicanos perdieron el control de la Casa Blanca, perdieron el control del Senado, no alcanzaron las mayorías en la Cámara de Representantes. Fue una gran pérdida para el Partido Republicano, y aún así, con lo que vimos el pasado sábado, pues le siguen entregando las riendas del poder de ese partido, aunque acá vale la pena señalar una cosa también. Da a entender, por lo que dijo Mitch McConnell horas después de haberse dado el veredicto, él dijo que básicamente lo que dijo, para parafrasear lo que él dijo, es que la responsabilidad de culpar a Donald Trump no recae sobre el Senado. Básicamente lo que él está pidiendo es que la rama judicial, la justicia penal, se encargue de lo que ocurrió el 6 de enero. Por eso también se está hablando incluso de que el fiscal general del Distrito de Columbia, que es en donde está ubicado Washington D.C., tome cartas en el asunto. Todavía no se ha abierto un juicio, no se ha abierto un expediente penal contra Donald Trump, pero posiblemente la ciudad de Washington abra un caso contra Donald Trump por los desmanes que ocurrieron precisamente el 6 de enero. Pero creo que es como una papa caliente, si se quiere decir de esa manera. No se sabe qué hacer con él, porque muchos republicanos saben a puerta cerrada que Donald Trump es una figura volátil, es una figura peligrosa para el Partido Republicano, y aún así no quieren enardecer, no quieren, causar ningún tipo de agravio a esos 74 millones de votantes que se hicieron del lado de Donald Trump el pasado 3 de noviembre. Para algunos republicanos es una situación políticamente hablando pues complicada, pero que también nos deja muy mal parados realmente, porque lo que se vio es que ellos no tienen ningún tipo de reparo en exculparlo y de poner por encima de los intereses de la nación sus propios intereses. Señor Robert, el Senado ha emitido un juicio, pero se dice además que el de la historia será mucho más severo con Trump y los republicanos que le apoyaron. Y yo estoy de acuerdo con esa postura, ¿sabe? Yo estoy de acuerdo porque aquí hay una cosa que me parece, hay una diferenciación que vale la pena hacer. Él fue absuelto, mas no fue exonerado. Me parece que ahí hay una diferencia grande. Exonerado en el sentido de que igual fueron 57 senadores los que lo consideran culpable. De esos 7 son republicanos. Esta es la primera vez que un impeachment se hace de manera bipartidista, que tanto demócratas como ciertos republicanos están de acuerdo en que Donald Trump fue la figura detrás de la horda que se tomó el Capitolio de los Estados Unidos. Así que, y no es la primera vez que ocurre eso, porque obviamente hay que ver también lo que ocurrió durante las investigaciones de la supuesta injerencia rusa en las elecciones del 2016, en donde Robert Mueller, que era el inspector especial, también no lo culpó realmente de lo que ocurrió. Si ustedes recuerdan esa investigación que duró casi 2 años, donde se hablaba de que los rusos habían interferido en las decisiones del 2016, él también no dio un veredicto
concreto como tal, yo creo que Función se la quería dejar al Congreso, que vuelve y falla en su función de incriminar al presidente, o por lo menos de tomar las investigaciones de manera seria. Y lo que dijo Robert Mueller en su momento es que el presidente no es culpable, pero tampoco es exonerado. Me explico, estamos hablando de dos situaciones que fueron históricas dentro de la administración de Donald Trump, en la cual el presidente no es hallado culpable, pero tampoco es exonerado. El año pasado, cuando se hizo otro impeachment, cuando se hizo este impeachment, el primer impeachment del presidente, que los senadores republicanos ni siquiera tuvieron en cuenta, no tuvieron en consideración ni siquiera la evidencia, absolutamente nada. De cierta manera, a pesar de que se presentó el caso, es lo mismo, fue exculpado, pero no lo libra de la culpa de aquella llamada que le hizo el presidente ucraniano, tratando de buscar algún tipo de evidencia que comprometiera a Joe Biden, que aunque no era el candidato demócrata confirmado en aquel entonces, era el candidato líder, o por lo menos el candidato más opcional para liderar las intenciones demócratas de las elecciones del 2020. Entonces, haciendo este compendio de situaciones, pues sí, indudablemente la historia no va a ser generosa con Donald Trump. Además de todo esto, obviamente, pues digamos, su presidencia realmente pues, dejó mucho de qué desear. Estamos lidiando con una crisis del coronavirus que su presidencia nunca lo pudo contener o no lo quiso contener porque prefirió jugar a la política. Dejó una economía destrozada, una sociedad aún más dividida de lo que estaba, y como dice usted, la historia no creo que lo absuelva, como diría en aquel entonces Fidel Castro, esa frase famosa de Fidel Castro, y yo creo que en este caso tampoco lo va a absolver como él quisiera. Yo creo que la imagen del presidente ha quedado manchada después del 6 de enero, indudablemente. Robert Valencia, muchas gracias por estar comunicado con UN Radio. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un buen día. Gracias.